Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Barrera. Estamos aquí el día de hoy con este webinar que es Retorno de la Inversión de la Capacitación. Pues bienvenidos. Estamos en Icatec Digital, una nueva herramienta que vamos a estar justamente utilizando en estos días en relación a la contingencia que tenemos. Y pues bueno, comentarles, este webinar va a estar grabado, lo van a poder ustedes visualizar en nuestras redes sociales. Para aquellos que les interese la información que tenemos aquí, pues bueno, va a estar disponible más adelante en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos. Antes de comenzar, quisiera invitarlos a seguir las siguientes recomendaciones, mientras vamos admitiendo a las demás personas que se van incorporando a esta plática. Bueno, como sugerencias del evento, en primera instancia tenemos invitarlos a que mantengan en todo momento su micrófono desactivado. Esto nos ayuda a tener a escuchar mejor a nuestro ponente y que no se vicien los micrófonos. Los invitamos también a que todas las preguntas que ustedes tengan las puedan realizar abiertamente en nuestro chat que tenemos en la plataforma. Al final de la plática, pues vamos a irlas mencionando para que nuestro ponente las vaya resolviendo. Y bueno, como todos sabemos, pues esto es a través de Internet. Tenemos diferentes conexiones de Internet, cada uno de nosotros. Entonces, en la medida de lo posible, pues los invitamos a cerrar algunos programas que no estén ocupando y que consuman un ancho de banda. Esto con la finalidad de que no se escuchen cosas entrecortadas y tengamos una mejor resolución en cuanto a la imagen. Bien, pues comenzamos. Voy a presentar a lo que es nuestro ponente. El día de hoy está con nosotros Gerardo Gutiérrez Castro. Gerardo es licenciado en Psicología, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuenta con los posgrados en Desarrollo Organizacional y Vanguardia en la Administración, Talento Humano por el Tecnológico de Monterrey. También tiene posgrado en la docencia universitaria por competencias por la Universidad Universidad de Londres. Y bueno, estudios en psicología del rostro, detección de mentiras y grafología por el Instituto de Psicografología. Dentro de su trayectoria, tenemos que se ha desarrollado en diferentes cargos como responsable de capital humano, durante más de 15 años como jefe de capital humano para Filoa, gerente de capital humano en el Hospital Star Médica, gerente de capital humano en la empresa farmacéutica Superlife y Hospital Articenter, y gerente de desarrollo organizacional para Warner Bros. Entertainment. Sin más preámbulos, los dejo justamente con Gerardo, que va a estar a cargo de este webinar. Adelante, Gerardo. Bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Gutiérrez. Yo estaré dando esta plática de lo que se llama retorno de la inversión de la capacitación. Y bueno, voy a estar aquí comentando algunos puntos. Quiero iniciar primero mencionando que esta parte de la capacitación siempre ha sido un reto. Y este reto se enfoca en cómo demostramos o cómo medimos el retorno de la inversión de la misma capacitación. Nuestro estigma siempre va a partir primero de cómo evaluamos actualmente al área. Quiero mencionar como general, de acuerdo a mi experiencia, que primero, siempre que evaluamos la capacitación, la enfocamos a dos grandes indicadores, que es cuántos cursos de capacitación se dieron en el mes y cuál es el número de personas que tomaron esa capacitación. Quiero partir con este paradigma porque a partir de ahí vamos a entender algunos conceptos de este retorno de la inversión. Si yo fuera el dueño, si yo lo viera como el dueño de esta empresa determinada que invirtió a lo mejor una cantidad de dinero en términos del entrenamiento y el área de capacitación me da este indicador, en automático yo como dueño me espantaría. Me espantaría porque yo diría, bueno, ok, estoy escuchando esta parte de la
de lo que son mis inversiones en materia de capacitación y suelo escuchar estos dos términos como la parte de horas hombre y cuántos cursos se dieron. Esa es la razón por la cual yo voy a comenzar esta exposición y yo les pediría que primero, antes de que empiece a dar esta exposición, siempre les digo esta frase que es piensa como dueño, piensa como dueño. Y es como vamos a poder entender un poquito más esta parte de lo que es el retorno de la inversión de la capacitación. Voy a compartir la pantalla de la exposición. Y vamos a iniciar esta parte. Voy a ir explicando, voy a hacer también un poco pausado, también para cualquier tema que consideren importante, pero sí me voy a ir un poquito pausado porque siempre esta parte de la tecnología, estamos en esa época. Creo que inclusive este retorno de la inversión de la capacitación en nuestro contexto actual es parte de lo que consideramos importante comentar en esta sesión. Bueno, el impacto financiero que tiene la capacitación en términos de rentabilidad es lo que vamos a hablar el día de hoy. En realidad, mi experiencia ha sido tener la posición, como comentaban Eduardo, desde el punto de vista de responsable de recursos humanos, como desde el punto de vista de consultoría. Mi experiencia pienso que va a ser importante, primero porque si yo como psicólogo pude entender un poco esta parte más financiera, ustedes como administradores, contadores, ingenieros, creo que podríamos entender también este impacto que tiene. Bueno, el contenido está dividido en 4 partes, que es prácticamente la planeación estratégica y los indicadores de impacto de la capacitación. No podemos hablar de retorno de la inversión sin iniciar con una parte importante que es la planeación estratégica. El día de hoy en las industrias, más en el sector en Querétaro, es muy común el sector automotriz que ocupa el 80% de la economía de Querétaro. En gran medida, gran parte de estas instituciones llevan el sistema de gestión por competencias. Ahora se ha dado una actualización de la versión ISO 9000 versión 2015, donde ya podemos ver que es de carácter obligatorio el sistema de gestión de competencias. Pero quiero comentarles por qué es importante mencionar desde esta posición la relación que va a tener con la capacitación. ¿Cómo medir esta parte del retorno de la inversión? Realmente es una fórmula, pero no es una fórmula financiera como regularmente se suele medir. Necesitamos de otras variables para poderlo medir, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos de la evaluación de la capacitación? ¿Con qué nosotros amarramos esta parte de la capacitación en relación a los cursos o recursos de aprendizaje que se dan? Hoy, en la actualidad, con estos cambios que están ocurriendo, la economía, las finanzas, inclusive desde el punto de vista de los factores externos que están moviendo la economía del país, curiosamente es como parte de la capacitación, parte de entender que antes de iniciar una estrategia en las organizaciones, partimos en el concepto de la planeación estratégica. Es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Tratándolo de ver de una definición sencilla, prácticamente nos dice que es un proceso en el cual pues vamos a establecer estos propósitos u objetivos para hacer nuestra planeación estratégica. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué está ocurriendo en el entorno de las organizaciones? Estamos viviendo ahorita un contexto
en el cual se están presentando situaciones económicas y financieras que están teniendo un impacto directo con esta parte del COVID. Y curiosamente, la parte de la estrategia de negocio inicia así. Primero es entender que existen factores externos de cambio que pueden llevar a las organizaciones a tener cambios sustanciales en su entorno organizacional. Si nosotros viéramos estos factores externos de cambio, hay periodos en la vida cultural y económica de los países, pero actualmente tenemos algo que todo el planeta comparte en común, que es este famosísimo COVID-19. Si yo lo vea como esta parte superior de factores externos de cambio, evidentemente es un factor externo que está teniendo en todas las empresas y en todas las instituciones. Este factor de cambio está teniendo una relación directa con lo que va a ser nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ir al empleo, que anteriormente era una visita presencial. Ahora el efecto que va a tener esto posterior al COVID-19 nos está hablando de una nueva cultura organizacional, nos está hablando de una nueva forma de trabajar para los empresarios, independientemente de las acciones buenas o no que se estén estableciendo, se están dando cuenta que es otra forma diferente de trabajo en el cual este esquema de carácter virtual nos va a llevar a una nueva economía. Alguna vez un autor de administración comentaba esta parte de que el mundo va a tener cambios y nuestra economía y nuestra administración se basa en lo que es el continente invisible, porque todo esto va a estar regido por las tecnologías de información. A la larga, todos los sistemas administrativos pues están enfocados a ciertos factores. En este sentido, bueno, es a lo que yo hablo al principio como estos factores externos de cambio. Si yo lo viera ahorita como esta hora, yo les sugeriría que anotaras de manera muy particular en tu empresa cuál es el factor externo de cambio. Evidentemente todos estamos en el mismo punto del COVID-19, pero más allá de ese, ¿qué está ocurriendo en la compañía? ¿Hasta dónde se quedaron? Hablamos de fusiones, hablamos de adquisiciones, hablamos de permanencia. Esos son los factores externos del cambio. Posteriormente, estos van a tener una relación directa con los factores internos del cambio. En el momento en que estos factores cambian externos, los internos empiezan a modificarse. Todos comprendemos también que uno de los puntos importantes de modificar procesos, políticas y procedimientos de trabajo son los clientes. Los clientes nos están dictaminando muchas de estas reglas del juego. Puede ser empresas que de repente hacen un producto de color rojo y mañana lo quieren verde y pasado mañana lo quieren azul, y cada uno de nosotros tenemos que estar enfocando procesos, procedimientos y formas de empleo de manera constante a las necesidades de los clientes. Bueno, estos dos aspectos nos llevan a entender, y esto es muy ad hoc a lo que está ocurriendo, que las tecnologías de información van a ser este mecanismo financiero, político y de formación profesional para las próximas generaciones. Hoy por hoy sabemos que gran parte del entrenamiento se maneja de manera presencial, pero hay una tendencia muy fuerte de empezar a mediar tanto de manera presencial como de manera virtual, muchos de estos entrenamientos. Las tecnologías, las empresas y la capacitación tampoco está ajeno a lo que estamos viviendo. Desde este contexto de la planeación estratégica y mi formación como desarrollo organizacional, es como empezamos a visualizar algunos aspectos de lo que es la estrategia de negocios. Si yo consideraría cuáles serían estos 5 pasos a seguir en la planeación estratégica de la capacitación, yo lo resumiría en 5 grandes pasos. El paso número 1 es analice
las expectativas del entorno organizacional, porque las necesidades y las expectativas actuales de una empresa suelen ser diferentes a la de las demás. Entonces, uno tiene que ser un agente de observación, el cual estos factores que están dentro de nuestro entorno organizacional van a ser diferentes y para algunos es una gran oportunidad, para otros se están manteniendo la expectativa de lo que va a ocurrir, pero cada uno va a presentar diferentes. Si yo lo viera, estoy pensando un poco en la marca Cloralex, o estoy pensando en los que hacen gel antibacterial, pues para ellos ahorita su entorno de expectativa organizacional es muy ad hoc, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido es como tú debes de evaluar antes de llegar a este rol. Primero, ¿en qué nivel de expectativas está la organización? Segundo, es importante que dentro de esta parte, como yo decía, piensa como dueño, si tienes que salirte del umbral de la capacitación, si tienes que identificar las necesidades de lo que son estas debilidades como organización, pero no solamente la capacitación se enfoca a la debilidad, también se enfoca a seguir fortaleciendo eso que los hace permanecer. Eso es algo que a veces se nos llega a olvidar. No solo es una mejora en cuestión de que haya una debilidad, sino seguir reforzando esta parte de las fortalezas. Analizar la misión, la visión y los valores de la organización va a seguir siendo nuestro punto de equilibrio para nuestro programa de capacitación. Si yo lo veo como una pirámide, comenzaría primero con la planeación estratégica de la empresa para entender la planeación estratégica del departamento. Comenzaría identificando cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa y asimismo cuál es esa plataforma que nos rige como compañía en materia de misión, visión y valores. No solamente los valores o la misión de carácter únicamente documental, donde únicamente las empresas aparece la entrada de recepción y en los diferentes departamentos. No, me refiero a vivir los valores y si esos valores están enfocados a la estrategia de negocio con su misión y visión, es una herramienta indispensable para el tema de capacitación. Tenemos una parte importante que hay que reforzar. El punto número 4 es conozca la estrategia de la compañía. No podemos ahora quedarnos desde nuestra cancha, solamente hacer receptores de necesidades de capacitación y solamente quedarnos a responder o reaccionar a situaciones de capacitación. Tenemos la necesidad de estar como protagonistas para entender cuál es la estrategia de la compañía. Y por último, también conozca los costos de la falta de la capacitación. Esta parte a la que me refiero es a lo siguiente. Muchas veces nos enfocamos a dar cursos de capacitación, pero no nos enfocamos a ver qué hubo antes de esa necesidad, cuáles eran las situaciones, inclusive hablando de mermas, hablando de retrabajos, hablando de lo que son costos por tiempo, cuánto implicaba esos costos versus qué pasa ahora si toman estos entrenamientos. Yo voy a dejar al final algunas lógicas que están enfocadas precisamente a entender que la regla número 1 de la capacitación es con qué lo voy a medir, con qué voy a evaluar. Y yo debo de tener, previo al retorno de la inversión, un antecedente de lo que implica esta necesidad de capacitación. No solamente quedarnos con el tema de que el área necesita esta capacitación, sino porque la necesita. La necesita por cuestiones de merma, la necesita por cuestiones de costos, por cuestiones de alguna situación de falta de entrenamiento que está teniendo impacto en los resultados del producto. Esa es la parte que tenemos que empezar a visualizar en materia de capacitación. Voy a poner un ejemplo, a veces también un tanto intangible.
el programa de desarrollo de habilidades de liderazgo, por ejemplo. Siempre se presenta esta parte, regularmente se da este programa y posiblemente al finalizar ese evento, pues la mayoría o termina abrazados o termina sonriendo o al otro día saludando a su compañero, pero resulta que a la siguiente semana todo vuelve a su normalidad. Todo vuelve a su normalidad porque no supimos cómo medir estos intangibles como estas habilidades que vienen siendo el desarrollo de habilidades de liderazgo o el desarrollo de habilidades gerenciales. Yo comentaba este punto 5, ¿no? Conoce el antecedente. Si yo conozco los costos de lo que cuesta un mal liderazgo, puedo entender mejor y empezar a hablar el lenguaje de los dueños. Yo siempre lo pongo en un antes, durante y después. El durante es el programa de habilidades gerenciales. Yo lo dejo en ese marco central. El desarrollo de habilidades gerenciales, el programa de liderazgo, ese va a ser nuestro enfoque del presente. Pero antes de que ocurra eso, yo suelo evaluar dos aspectos. Una encuesta de satisfacción del liderazgo, donde yo pido a los colaboradores que nos den su punto de vista en relación al liderazgo de cada uno de sus gerentes, y esto me va a dar por gerencia y a nivel global el índice de satisfacción del propio liderazgo de esta empresa. Cuando yo involucro a las personas para entender este programa, ya empieza a haber una cierta atención de parte de los colaboradores. Cuando los gerentes toman este programa de habilidades gerenciales, posteriormente se vuelve a evaluar la encuesta de satisfacción del liderazgo. Esto nos va a dejar solo el enfoque del porcentaje de satisfacción del liderazgo, pero no nos está dejando números. ¿Cómo puedo yo medir los números? Si yo lo evalúo en dos sentidos. Uno, me tiene que decir que en cuestión cuantitativa, el índice de satisfacción o la encuesta de satisfacción del liderazgo tiene que ser mayor antes del curso. También yo tengo otro indicador por cada gerente, cuáles son las bajas, cuáles son los retardos, cuáles son las inasistencias por cada departamento. Eso yo lo puedo medir. Si yo saco por cada gerencia las bajas, retardos y inasistencias, eso representa dinero. Y si yo lo voy dividiendo por cada una de las gerencias, me va a representar un monto de dinero total. Esta parte es cuando nosotros empezamos a entender que si alineamos no solamente el factor de la encuesta de satisfacción del liderazgo, sino también la parte financiera de lo que cuesta una baja, un retardo y una inasistencia, significaría que esta parte de costos tiene que bajar. ¿Cuánto cuesta la baja de un empleado? Y aquí también hay que empezar a hablar de estos indicadores de benchmarking internacional para irles adelantando. La baja de un empleado cuesta un año del sueldo de ese empleado. Un año de sueldo de este empleado. ¿Cómo lo podemos medir? Pues prácticamente la medición de los indicadores inician antes de su contratación. Todos los recursos de atracción de talento, todos los recursos del tiempo de entrevista de los jefes y de los directivos al tomar la decisión en una primera etapa. En una segunda etapa, en cuestión de costos, ¿cuánto es el tiempo de entrenamiento de la capacitación? Regularmente hay un periodo de entrenamiento de capacitación. ¿Y cuál es el periodo de adaptación o de esta empatía organizacional? Al menos son los primeros 3 meses. Después de esos 3 meses surge un proceso en el cual ellos empiezan un programa de formación y empezar a trabajar de acuerdo a la cultura de la organización. Estos vienen siendo los siguientes 3 meses. Posteriormente se les da una meta para que cumplan ciertos objetivos que se dan
aproximadamente del sexto al noveno mes, y del noveno al doceavo mes es cuando empieza este periodo de medición con los resultados que están desarrollando para llevar esta parte de lo que viene siendo el retorno de la inversión de ese colaborador. Por eso, el conocer los costos de cada entrenamiento sí representa empezar a hablar el lenguaje de los dueños. Y esto lo digo con todo respeto acerca de los líderes, pero el lenguaje de los dueños se traduce en dinero. Y el símbolo mágico para que nosotros podamos desempeñar bien nuestra función es hablando en términos de dinero. Si yo hablara del porcentaje de incremento de la encuesta de satisfacción de liderazgo, como comentaba en un principio, podría hablar yo de un aumento o mejora, pero sería también muy interesante ver que financieramente los costos deben de reducirse en materia de rotación, bajas e inasistencia. Bueno, voy a continuar más adelante. El otro factor que tenemos en verdadero paradigma de capacitación es en donde tenemos nuestra métrica de medición de la capacitación. Si yo lo viera, voy a poner aquí esta definición como los 3 niveles para establecer objetivos de una organización. El primer nivel, que es el considerado el indicador estratégico, no marca la dirección general. Regularmente estos indicadores estratégicos por áreas de operación es muy común que veas el área de ventas y de producción como estos indicadores estratégicos alineados a esta parte. Después vienen los niveles tácticos, que vienen siendo cómo alineo la estrategia del negocio con mi departamento. Y por último, hablo de este nivel operativo para medir los resultados de mi departamento. Regresando al principio de lo que socializaba, el nivel más operativo es donde tenemos nuestros indicadores de capacitación. Por eso, esta es la segunda razón por la cual no llegamos a tener el impacto cuando hablamos, regreso y con todo respeto hablo de solamente digo cuántos cursos di en el semestre, pues está a un nivel operativo, porque a los dueños les interesará saber, ok, yo sé que los diste a nivel de tu área, pues felicidades, pero a nivel de dinero, ¿cuánto representó en ganancias? Ese es el segundo reto que tenemos como área de capacitación, estar a un nivel muy operativo. Hay un autor que se llama Robert Kaplan, que hace un trabajo colaborativo de Balance Scorecard. Él estuvo desde el 99, sí, es una exposición para IBM, pareció bastante interesante desde aquel entonces, y él nos habla de indicadores. Él dice que se entendió mal, se entendió más como sistemas de desempeño, pero realmente hablaba de balance de indicadores de resultados. Él trabaja con otro autor que se llama Dave Ulrich. Dave Ulrich viene siendo el gurú de recursos humanos actual y empiezan a trabajar estos indicadores de impactos para las áreas de recursos humanos. Y lo voy a leer brevemente. En el área de finanzas viene objetivo e indicadores. En el caso de los indicadores, él pone el ingreso por empleado viene siendo un factor de indicador financiero y el costo total de recursos humanos por empleado. ¿Cuánto vale la operación de cada colaborador de recursos humanos en torno a todos los colaboradores de la empresa? El hablar de clientes, que es otro factor que maneja el Balance Scorecard, habla de índice de satisfacciones de liderazgo. Él habla de clima organizacional porque estos dos aspectos tienen como resultado una satisfacción de los clientes. Si hay un buen líder y hay un buen ambiente de trabajo, piensa que los colaboradores van a tener muy bien a sus clientes. El tercero habla de la operación, que esto viene siendo esta parte operativa de las empresas, el porcentaje del plan estratégico de recursos humanos, el porcentaje de recomendación de los clientes, el porcentaje
de mejora de la productividad y el porcentaje de formación impartida. Quise mencionar a Robert Kaplan como uno de los gurús también de la estrategia para capacitación, porque el último indicador que él maneja se llama formación y crecimiento. Y él dice que es un indicador indispensable en todas las organizaciones. Nos habla de índices de productividad del empleado, índices de ascensos y promociones, índice de retención de personal y retención de ejecutivos y puestos clave. Si te fijas, el indicador se vuelve más interesante cuando hablamos precisamente en algo que posiblemente estés haciendo tú y que posiblemente no lo hayas medido de esta manera, ¿no? ¿Cuánto vale una promoción? ¿Cuánto vale, pues, la permanencia de ese empleado? ¿Cuánto vale el retener un puesto? Ya decíamos, al menos un año de sueldo. ¿Cuánto vale un puesto clave, no? ¿Cuál es el índice de productividad que establece cada colaborador? Es a donde nos lleva a indicadores superiores de recursos humanos. Bueno, voy a hablar en otro lenguaje, que es el lenguaje de las competencias laborales. Y al día de hoy, con esta actualización de la versión 2015, la IATF y demás para el sector automotriz, nos deja visualizar una cuestión que tiene que ver con el concepto de competencias. Sabemos que la certificación, la IAF, el liderazgo es una parte importante en el manejo de la versión 2015, nos deja ver prácticamente que la ISO debe ser obligatorio el sistema de gestión de competencias. Esto es un modelo que Marta Ales, estoy retomando un poco el modelo de Marta Ales, pero hay que tener mucho cuidado con el modelo de Marta Ales. Simplemente como proceso me parece bien. Empieza siempre con la descripción, con la selección de personal, con el desarrollo y formación, con la evaluación del desempeño y que esto debe tener una retribución. En sistema de competencias es lo que ahora llamamos la elaboración de la ficha de competencias, porque solo en una hoja establecemos las características del puesto, la entrevista, la detección de necesidades de capacitación por competencias, que esto nos da una certeza al 100% de todos los recursos de capacitación cuando establecemos de origen la ficha de competencia como la base inicial del proceso de gestión y obviamente la evaluación del desempeño. Si yo lo veo como definición en términos generales, ¿qué es una competencia? Viene siendo el conjunto de habilidades y conocimientos que son innatos y aprendidos y los cuales los vamos a ver reflejados por medio de comportamientos. Hay un dicho o una frase importante que dice el comportamiento pasado predice el comportamiento futuro y esto nos deja ver en un sistema de gestión de competencias en el área de selección de personal si efectivamente es competente o no la persona. Estos resultados tienen que ser netamente sobresalientes. Voy a ir enfocándolos al tema de capacitación. ¿Por qué menciono estas láminas? Porque tenemos otro paradigma en cuestión del sistema de gestión y la capacitación. Tenemos tres grandes competencias. Yo quiero resumirlo. Hay diferentes posturas, corrientes, está en inglés, está en francés, está en alemán, pero yo a niveles sencillos o a nivel consultivo siempre he tratado de unificar estos criterios y decir, las competencias se dividen en tres. Duras, si quieres poner así es, duras es igual a conocimientos. Blandas es igual a habilidades y transversales es igual a todos los puestos de la organización. Son todas esas habilidades que como área de negocio deben de tener todos los puestos. Una empresa que se llama Google establece que todos los puestos deben de tener innovación como una habilidad de competencia. Y esto aplica desde la persona de intendencia hasta el director general. Entonces, si yo lo veo así y hablo de tres competencias, ¿cómo definimos en materia de capacitación estas estrategias? Esta estrategia nos va a dejar ver algo
que viene siendo nuestro segundo paradigma. El primer paradigma viene siendo la forma en que medimos nuestra capacitación, que es a un nivel muy operativo. El segundo paradigma es que casi todos los recursos de capacitación se van a un enfoque netamente del conocimiento o competencias duras. Si yo lo veo en estos tres grandes rubros o en este gráfico, me dice que hay niveles operativos, niveles especialistas o mandos medios y niveles ejecutivos o gerenciales, jefaturas y gerencias. Si yo ya expliqué que hay competencias duras y blandas, quiere decir que cuando yo establezco un sistema de capacitación por competencias, tengo que darle cierto peso de responsabilidad a dichas competencias. Entre más operativo es el puesto, más conocimientos requiere el mismo. Ejemplo, una persona operativa que maneja posiblemente un equipo industrial en una línea de producción, pues el 80% de su capacitación siempre va a ser técnica, siempre va a ser algo de carácter inclusive psicomotriz, ¿no? Y el otro 20% va a ser estas competencias blandas, como si está enfocado a resultados, si trabaja en equipo, por poner algún ejemplo. Después tenemos este mando intermedio, que vienen siendo los especialistas o analistas. Regularmente son estos puestos que tienen ya un cargo en el cual no solamente se requiere del conocimiento, se requiere que solucionen problemas, manejen conflictos, tengan servicio a clientes, manejen esta parte de que sea organizado, que se comunique eficazmente, hablando de estas competencias blandas. Entonces, su parte de capacitación debiera de estar dividido en 50-50, 50 capacitación técnica del conocimiento y 50 la parte de las habilidades. Y por último, tenemos estas jefaturas y gerencias. Si lo veo en términos del entrenamiento, ellos debieran de ocupar solo el 20% el conocimiento y el 80% capacitación netamente pura relacionada a sus habilidades. Si yo considero cuáles son estas competencias core que aplican a estas jefaturas y gerencias, sabré que hay 5 muy importantes en las cuales si estos gerentes o jefes lo tienen, tú como compañía estás del otro lado. Una jefatura debe tener la habilidad de liderazgo, debe tener la habilidad de enfoque a la planeación estratégica o pensamiento estratégico, debe de integrar equipos de trabajo, comunicación efectiva y solución de problemas y manejo de conflictos. Entonces, su segundo paradigma es por qué todos los recursos de capacitación se enfocan a lo técnico y descuidamos el core del negocio, que son estos puestos intermedios y de gerencia. Regularmente casi todo el presupuesto se va al primer plano, cuando en realidad el 80% de tu presupuesto tendría que estar en el nivel intermedio y en el nivel avanzado. Y el otro 20 en la formación de instructores internos que den el entrenamiento a sus operativos. Este es desde el enfoque de las competencias. Bueno, en términos sencillos, al entender la planeación estratégica, al entender que tenemos este paradigma de nuestros indicadores de medición de la capacitación, ya podemos entender más fácil esta parte de lo que viene siendo cómo mido el retorno de la capacitación. Para medir el retorno de la capacitación es un proceso de 5 pasos. Y lo que sugieren 2 autores, que en este caso hablamos de Patrick y Phillips, nos dice lo siguiente. Para medir el retorno de la inversión de la capacitación, nos dice que primero debemos de tener evaluaciones de reacción. Voy a explicar estos 4 pasos iniciales. Primero debemos de tener evaluaciones de reacción. Segundo, después de que se hace esta evaluación de reacción, tiene que haber evaluaciones de aprendizaje. Yo no puedo medir la capacitación si no tengo los indicadores
con la información suficiente que me lleve a este tema económico. El tercer paso, tengo que medir también el comportamiento y por último, los resultados. Me voy a ir a explicar cada uno de estos primeros cuatro. El primero nos dice es estas famosas encuestas de satisfacción. Cuando finaliza un curso, regularmente se les da estas encuestas de reacción para que las personas que toman el curso evalúen el grado de satisfacción de este primer avance del aprendizaje. En términos de la evaluación, al capacitador le sirve para medir estos aspectos positivos o negativos de una actividad formativa con el fin de mejorar en ediciones futuras dicha capacitación. Eso es algo que todas las áreas de capacitación deben hacer de arranque. Posiblemente algunos lo hacen, ¿no? Pero aquí es un proceso. Ya cuando hago la encuesta de reacción, el segundo paso es medir el conocimiento. El conocimiento se da, regularmente se pide hacer el pre y el post. Es decir, antes de que empiece este curso de capacitación y también tomándolo como norma ISO 9000, versión 2015, te piden la evidencia. Dices, ok, ya me diste la evidencia que los colaboradores piensan que es un buen curso. Ok, ahora dame la evidencia antes del que tomó el curso el colaborador y después. Esa es una herramienta que muchas de las personas de capacitación, inclusive ellos mismos te hacen esta encuesta de preguntas, ¿no? Intenta medir los conocimientos y habilidades adquiridos por los alumnos a lo largo del curso. Para conseguir este objetivo, se puede realizar una prueba de control de conocimientos antes y después de la acción formativa, o también otros métodos como entrevistas con los alumnos del curso o pruebas de habilidades, realización en un trabajo de campo, etcétera. Pero siempre debes de tener tú como capacitación el antes y después. Tercer paso es el comportamiento. Muchas veces las personas tienen en conocimientos 10, pero a la hora que los pones en campo, pues ni a 0 llegan, no tienen las habilidades. Uno de los siguientes pasos es, ya que aprendiste el conocimiento, tienes que llevarlo a la acción. Este nivel intenta medir si los alumnos de un curso aplican en su trabajo los conocimientos adquiridos y en consecuencia se producen cambios en la prestación de los servicios. Tenemos que tener en cuenta que estos cambios en la prestación de servicios pueden no ser inmediatos, depende también del tipo de entrenamiento. Hablar de un desarrollo de habilidades gerenciales no se evalúa después de finalizar un curso y por tanto se deberá de esperar entre 3 y 6 semanas hasta poder hacer una valoración adecuada. El proceso de aprendizaje siempre se debe llevar un proceso de maduración, de ensayo y error, en el cual la persona tenga la habilidad para dar el resultado. Existen 3 tipos de capacitación de impacto del comportamiento. Uno, cuando hablamos de esta capacitación psicomotriz, es una capacitación que se ve directamente en lo que son estas aulas o estos espacios de líneas de producción donde tú ratificas en base a este comportamiento si ellos aplicaran o no el conocimiento del manejo de cierto equipo. Eso es algo muy observable y medible. Segundo, cuando hablamos a un nivel de capacitación cognitiva, estamos hablando, por ejemplo, cursos de actualización de la IATF o actualización de una reforma fiscal o actualización, estas áreas administrativas que tienen que estar en una constante actualización. En este sentido, el comportamiento o el resultado que se va a ver es en términos de los procedimientos, en el cual no haya ninguna desviación o no haya ninguna multa, ¿no? Ahora bien, por ahí va el retorno de la inversión. Si yo hablo de multas, esta persona que tomó su curso de ISO 9000 2015, un auditor de calidad, ¿cuánto cuesta una multa? Bueno, cuesta una fortuna, pero ¿cuánto cuesta una multa? ¿Cuánto costó su curso? Entonces,
¿Cuál es la ganancia que tiene la compañía? En ese sentido es cuando vamos a ir midiendo el retorno de la inversión. Si yo hablo del manejo de un equipo para la producción de ciertas piezas, ¿cuánto cuesta una pieza? ¿Cuántas piezas hacía este colaborador? Voy a poner un antes, durante y después. Antes hacía 10 piezas, después toma el curso para dar esta capacitación y posteriormente su meta ya no es hacer 10 piezas, es hacer 15 piezas. Bueno, ¿cuál es el costo de cada pieza que se agregó? Esas 5 piezas se van a medir en factor de dinero. Si esa pieza vale, invento, 5,000 pesos, estamos viendo que por lo tanto tiene una ganancia de 25,000 pesos. Y si el curso que costó 10,000 pesos, su ganancia total fueron 15,000. Voy por ahí con esta idea de empezar a llevar el comportamiento al impacto financiero. Posteriormente, cuando las personas se ratifican que saben en términos cognitivos, que saben en términos netamente psicomotrices de su actividad, es cuando está muy relacionado los resultados. Y yo ratifico estos 3 primeros pasos, entonces sí me puedo aproximar a entender cuáles son los pasos siguientes, que vienen siendo los resultados que se van a establecer para medir dicha capacitación. Resulta muy complicado identificar un impacto directamente derivado de la formación sobre los resultados de la institución. Esa es una realidad, aunque hay algunos elementos a considerar. Regularmente se alinea la parte de retorno de la inversión con, ejemplo, cumplimiento de presupuestos, mejora de resultados de los procesos, reducción de sucesos adversos, es decir, esta prima de riesgo, ¿no? Grado de cumplimiento de los objetivos asistenciales, costos, materiales, etcétera. Pero esto es cuando empieza este trabajo compartido entre capacitación y el jefe directo. Regularmente no le hacemos más preguntas, más que preguntarle qué necesidad de capacitación requiere, pero nunca le preguntamos cuál va a ser el retorno de la inversión de esa capacitación. Nosotros no somos los especialistas, pero sí somos los que tenemos que direccionar y conocer por qué me pide esa capacitación y qué impacto va a tener en la empresa. Si hablamos de costos, si hablamos de mermas, si hablamos de retrabajos, el área tiene perfectamente claro cuánto cuesta y perfectamente claro podemos empezar a direccionar estas necesidades de capacitación con la necesidad de lo que viene siendo los colaboradores en materia de capacitación. El quinto paso viene siendo lo que en su momento Kirkpatrick establece como empezar a alinear todos estos resultados de los colaboradores que anteriormente en el cuarto se veía de tasa de resultado. Ok, está bien, está haciendo bien su trabajo y hasta ahí se quedaba. Este quinto paso permite ver mediante el trabajo en conjunto de Kirkpatrick y Phillips, orientar estas prácticas organizacionales con los objetivos del negocio. Como comenté al principio, todo el plan de capacitación y todo el plan de DNC ya está alineado a una necesidad. ¿Cuál es la estrategia del negocio? ¿Cuáles son estos factores que están requiriendo las organizaciones? ¿Cuál es la DNC o las necesidades de capacitación? Y principalmente, ¿qué impacto va a tener esa DNC para los cursos que se den? En este sencillo término, se utiliza en dos sentidos. A nivel financiero, se puede establecer como el ROI propone una fórmula en un principio, de acuerdo a este autor, que es los beneficios menos los costos. Y los beneficios van a ser el el entorno de estas necesidades que se establecieron de origen de la capacitación cuando hablábamos de estos factores como mejora de servicio, mayores productos, mantener la certificación, que no haya multas,
que no haya mermas. Todo eso significa los beneficios y los costos vienen siendo esta parte de capacitación. Los costos, como sabemos en áreas de capacitación, existe el costo del curso y los costos ocultos. Los costos ocultos van a ser todas estas variables que también están formuladas en materia de costos ocultos. Desde el punto de vista, decía una empresa, hace 15 días platicaba con una empresa que se llama Federal Mogul, y me decía, pues yo tengo aulas de capacitación y tengo equipo para dar capacitación, pero eso tiene un costo de luz, tiene un costo de electricidad, tiene un costo físico. Eso viene siendo los costos ocultos. O los costos que no son ocultos, como el curso se dio en otro lado de la República, viático, hotel, tiempo del colaborador, todas estas variables. Ok, aplicada a la capacitación, esta fórmula se va a leer de manera diferente. Nosotros, como pongo aquí el ejemplo, un ejemplo general, lo medimos en porcentaje, pero regreso al punto, también lo podemos medir en términos de dinero, ¿no? ¿Cuánto fueron las ganancias versus cuánto fueron los costos? Si yo hago esta breve fórmula de retorno de la inversión, y si ustedes lo hacen conmigo, pues prácticamente aquí estamos poniendo que estos beneficios van a ser estos 675,000 de algo, que pudieron haber sido productos, que pudieron haber sido no mermas, que pudieron haber sido no retrabajo, menos el costo de la capacitación que se implementó, nos va a dar este total de 475,000 pesos. Si yo lo divido entre, nuevamente, el costo de la capacitación a nivel de porcentaje, pues me va a dar este resultado que equivale al 238% de la ganancia de este curso que se dio. Entonces, empezamos a ver que va a haber indicadores muy específicos en los cuales tenemos que trabajar. Es un trabajo arduo, no es un trabajo de primera vez, porque tenemos que trabajar cuáles son las mermas, cuáles son los costos del retrabajo, cuáles son la rotación, cuáles son las bajas, cuáles son esos antecedentes que me van a dejar a mí ver y poder medir esta capacitación. Algunos de estos instrumentos que llevamos a cabo para medirlo o para alinearlo, básicamente se relaciona la área. Yo les sugiero la área más sencilla de medir es el área de ventas. El área de ventas se mide el retorno de la inversión por el porcentaje de incremento atribuible a la capacitación dictada. Esta es una forma muy práctica de empezar a trabajar el retorno de la inversión. Si yo tengo un empleado, estoy pensando en Santander, bueno, si hay alguien de Santander, sabe perfectamente esta medición de indicadores en el cual la persona que llega de primera vez tiene una meta y tiene una meta en relación a la venta de ciertas tarjetas de crédito. En ese momento, cuando se da la capacitación, se le empiezan a establecer metas y objetivos y es muy medible entender el valor que cuesta cada colaborador en relación a la venta de tarjetas. Esto es, si esta persona vendió, invento, 100 tarjetas y el curso costó 10 pesos, entonces su ganancia fueron de 90 pesos. La disminución de costos, esto es en materia de lo que viene siendo retrabajos. Muchas de las áreas de producción en relación a la capacitación, cuando no se tiene una capacitación adecuada en las líneas de producción, se ve reflejado en costos, costos de operación o costos de retrabajo o costos de retardo de producto. Cualquiera de estos tres indicadores, como áreas de capacitación, debemos de entender que tiene un valor económico. Cuando se toma el curso, antes tenemos el dato de los costos versus cuánto costó el curso. Y de ahí se saca el retorno de la inversión. En el tema de satisfacción del cliente,
El porcentaje de crecimiento de clientes también es una variable en materia de entrenamiento. Se puede ver en áreas de ventas, pero también se puede ver en áreas de servicio a clientes. Cuántas índices de insatisfacción o satisfacción tiene el cliente antes del curso y después del curso. El tema de lo que viene siendo las renuncias, también tenemos que darle un valor. ¿Cuánto cuesta una renuncia? ¿Cuánto cuesta una baja? La disminución de errores y reprocesos tiene un valor. ¿Cuánto cuesta un reproceso? ¿Cuánto cuesta un error? La gente especialista de las áreas lo sabe perfectamente, menos la capacitación que se dicta, debe de haber un retorno de inversión. ¿Cuánto implica el desempeño? Que es decir, para mejoras en funciones directamente vinculadas al cliente externo. ¿Cuánto cuesta este desempeño en cuestión al puesto persona? ¿Cuánto equivale la ganancia de esta posición? ¿Cuánto cuesta la retención de personal? El ahorro por menos rotación, el ahorro por ausentismo, inclusive por la disminución de costos de supervisión en cuestión del empowerment y cuadros de reemplazo por ahorro de la selección de personal. ¿Cuánto cuesta inclusive el costo de formar a una persona sin traer a una persona externa? Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo que se lleva poco a poco, no es un trabajo de primera vez, pero quiero concretar y resumir con esto que si nosotros trabajamos estos paradigmas de la capacitación, alineándolo al negocio, cambiando nuestros indicadores y conociendo los antecedentes de la necesidad de la capacitación en materia de estas variables, es más posible que logremos empezar a minimizar el porcentaje de lo que es un dato netamente general a empezar a vincularlo con los datos financieros de la compañía, porque es la manera en conforme vamos a entender también que debemos conocer totalmente las necesidades de la empresa y de la operación. Con esto finalizo esta parte general, lo que viene siendo el retorno de la capacitación. De antemano, pues les agradezco la escucha y bueno, pues me gustaría saber si tienen alguna duda o comentario que pudiera yo aclarar en estos momentos y recordándoles que ahora con este enfoque pues estamos trabajando durísimo con ICATEC para empezar a sensibilizar a todos los clientes en materia de capacitación, que al menos en su nivel podemos dar mucho entrenamiento que ustedes consideren pertinente. Ok, muchas gracias, Gerardo. Bueno, ahorita es el momento, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en particular, lo puede hacer ya sea a viva voz o quieran hacerlo a través del chat. Es el momento de hacerlo. No sé si alguien de ustedes quiera compartir alguna pregunta. Magno Lainez nos comenta, Gerardo, ¿cómo evidenciar el costo de capacitación de una empresa que actualmente tiene capacitadores internos? Ok, estoy aquí anotando esta parte, ¿no? ¿Sí? Pienso que uno de los puntos, decía yo, si uno de las partes importantes del presupuesto es que en gran medida el curso o los recursos de capacitación se enfocara más a niveles intermedios y superiores, entonces yo tengo capacitadores internos que perfectamente me pueden justificar el retorno de la inversión de la capacitación. ¿Cómo es una manera? ¿Cuánto es el costo de un curso de estos instructores de manera externa? Si estos cursos se diera por un externo, vamos a poner una cifra, no sé, 10,000 pesos, eso viene siendo prácticamente nuestro parámetro. ¿Cuántos cursos de capacitación se dio o dio este instructor interno versus cuánto hubiera costado
que un externo hubiera dado este curso. Invento, si él dio 5 capacitaciones durante el año y cada instructor externo cuesta su curso 10,000 pesos, entonces el beneficio va a ser 50,000 pesos, viene siendo el bruto que hubiera costado el curso de capacitación interna, pero tiene costos en tiempo, tiene costos en materiales, tiene costos ocultos, tiene costos en horas hombre, la persona que está impartiendo de manera interna este curso. Vamos a suponer, voy a poner un rango de 20,000 pesos es lo que cuesta que este instructor interno nos esté dando este curso de capacitación durante todo el año. Pero entonces, si yo veo que contratar a alguien externo por 5 sesiones son 50,000 y él me costó 20,000 pesos su operación y dar su curso, entonces yo tendría una ganancia fríamente de 30,000 pesos. Y yo empezaría a hablar el lenguaje mucho más claro que solamente decir, el instructor interno nos dio 5 cursos. No, el retorno de la inversión de la capacitación se refleja una retención de 30,000 pesos, porque si comparamos una capacitación externa, nos hubiera costado 50,000. Por lo tanto, nos está dando ganancias de 30,000 al año. ¿Sí me explico? Más o menos esa es la idea de la capacitación interna. Gracias. Nos comenta también, ok, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional que quieran compartir con Gerardo, ¿no? Ok, pues bueno, les agradecemos mucho el día de hoy que hayan estado con nosotros. Les dejamos ahí en pantalla el contacto. La finalidad es que nos puedan mandar algún correo electrónico para alguna capacitación que ustedes requieran en su empresa. El correo es icatec.empresarial@icatec.edu.mx. Vienen por ahí los teléfonos. Y bueno, comentarles, Gerardo es parte del instituto. Él domina varias áreas de capacitación. Tenemos también una cartera muy amplia de instructores en las diferentes áreas de capacitación de una empresa. Si a alguno de ustedes les interesara algún curso ahora con la contingencia, pues tenemos justamente este servicio de capacitación en línea, de capacitación a distancia, en las cuales, bueno, los conocimientos se van transmitiendo a través de su personal, ahora por medios digitales. Una vez que termine esta etapa de contingencia, pues bueno, seguiremos manejando capacitación virtual, pero bueno, también ya utilizaríamos la capacitación tradicional que es la presencial. Juana del Carmen Olvera, Gerardo nos pregunta si existe alguna fórmula para poder llevar los indicadores de capacitación. Sí, sí hay, hay una capacitación que damos que se llama elaboración de indicadores de gestión y se trabajan desde los 3 enfoques, el estratégico, el táctico y el operativo. Prácticamente es un taller donde se personaliza cada una de las necesidades del departamento y de ahí se va trabajando ya de manera activa con formatos donde vamos direccionando esta empresa como tal. El ejemplo que comentaba Federal Mogul, trabajamos sus indicadores actuales, se modificaron porque se alinearon a la estrategia y luego se trabajaron los indicadores para poder medir de acuerdo a un índice que yo tengo en cuestión de benchmarking, cuál es tu indicador, cuáles son las mejores prácticas, si hay ciertas mejores prácticas mundiales en relación de indicadores de gestión. Sí tenemos algunos indicadores ya preestablecidos, no es algo que se va pensando, sino se va comparando cómo está la empresa y hacia dónde quiere llevar sus indicadores como tal. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, comentarles que el correo electrónico icatec.empresarial, la I primera es I minúscula, todo en minúscula, icatec.empresarial@icatec.edu.mx. La verdad es que nos interesa mucho sus comentarios también. Recordarles que este webinar
está siendo grabado justamente para que ustedes puedan disponer de él y varios términos que se manejaron el día de hoy, pues más adelante. Mónica Lisset nos comenta, en la medición del comportamiento mencionaba la capacitación psicomotriz, cognitiva, ¿y cuál es la tercera? Afectiva. Ok, afectiva. Afectiva. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Pues bueno, pues les agradecemos mucho la presencia y los esperamos en los siguientes webinars. Pueden consultarlo a través del Facebook del ICATEC. Ahí están subidos todos los webinars que todavía son esta semana y la que sigue. La semana del mes de mayo estaremos muy probablemente programando de desarrollo humano para que también los invitamos a que nos visiten. Y pues bueno, estar pendientes a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, muchas gracias Gerardo por tu Gracias a participación. ustedes. Y pues bienvenidos al ICATEC. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.